El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Mauro MD, Seven el Monarca, Facundo Almada, Víctor Manuel Marcelo, Naruto Uchiha, Luis XD, Kukier 2000, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Mariano Ed de Arce, BLCBAS 540, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Sousou no Frieren como un demonio, parte 32. Capítulo 143. Disputas habituales. Mientras Denken describía el encuentro con la trampa, los tres mantenían la mirada fija en Ash. Sintiendo sus miradas, Ash cruzó los brazos sobre el pecho y sostuvo sus miradas fijamente, sin dar ninguna explicación, ni de la trampa ni de su experiencia cercana a la muerte. Los tres no pudieron decirle nada. Después de todo, él fue quien resolvió el mayor problema y los salvó al final, aunque casi fueron aplastados por el mismo mecanismo que él había activado. Si esto realmente podía considerarse un acto de salvación era cuestión de perspectiva. La larga y agotadora huida dejó sus ropas empapadas de sudor, y tanto Fern como Sense empezaron a notar sutilmente un olor desagradable. De vez en cuando, olfateaban discretamente su ropa, intentando determinar si era tan malo como creían. Este comportamiento tácito no se le escapó a Frieren, quien estaba apoyada contra la pared, secándose el sudor de la frente mientras recuperaba el aliento. Normalmente desinteresada en asuntos tan triviales, no pudo evitar sentir curiosidad, sobre todo porque había visto crecer a Fern. Tras observarla un rato, finalmente preguntó con tono burlón: «Fern, ¿por qué sigues oliendo tu ropa? ¿Intentas averiguar quién huele peor?» Interrogación de apertura, interrogación de cierre. En cuanto esas palabras salieron de su boca, el pasillo, antes ruidoso, se sumió en un silencio incómodo. La atmósfera, que había sido una mezcla de alivio post-crisis y una ligera extrañeza, se tornó repentinamente inexplicablemente solemne. Una ligera tensión, unida a la vergüenza, llenó el aire. Sentido abrió la boca levemente, como para responder, pero no le salieron palabras. El rostro de Fern se puso rojo como un tomate, y apretó los puños con fuerza sobre los muslos mientras tensaba los hombros. Miró a Frieren con furia, y su vergüenza se transformó en una ira latente. Al darse cuenta de que podría haber dicho algo inapropiado, pero sin comprender del todo por qué, Frieren parpadeó confundida. Su mirada se dirigió a Ash en busca de apoyo y, con expresión de culpa, tiró de la esquina de su ropa, susurrando: «Ash, ayúdame». «¿Pero no es esto completamente culpa tuya?», respondió Ash rotundamente. «¿Por qué?», exclamó, sorprendida por su respuesta. Sintiéndose traicionada, extendió los brazos dramáticamente. «¿Qué dije? ¿Dije algo malo? ¿O están todos enojados porque corrí más rápido antes? Pero siempre ha sido así. No pueden enojarse de repente ahora». «En realidad eres peor que yo», murmuró Ash en voz baja, asombrado por su capacidad de decir esas cosas con tanta calma. En ese momento, la expresión de Fern se tornó gélida. «Señora Frieren», dijo con frialdad, con un tono cargado de formalidad, «tendremos una conversación seria sobre este asunto cuando regresemos». Gimió Frieren, sorprendida por su repentino cambio de actitud. Sintiéndose ofendida, se acercó a Ash, agachando la cabeza y murmurando con insatisfacción: «Ash, todo esto es culpa tuya». «No. ¿Cómo es mi culpa?». «Sé razonable», replicó Ash, exasperado. «Es tu culpa por no haberme dicho qué estaba pasando con ellos desde el principio», argumentó. «Si te lo hubiera dicho antes, estarían furiosos conmigo. Así que no, gracias. No me metas en esto». Molesto por su egocentrismo, Ash se movió al frente, tratando de poner algo de distancia entre él y ella para evitar más discusiones, o peor aún, atraer sin querer más ira de Fern y Sense. Pero Frieren, aún desconcertada y reacia a soltarlo, lo siguió. Cuanto más lo pensaba, menos sentido le encontraba. Frunciendo el ceño, volvió a preguntar: «¿Por qué? De verdad que no lo entiendo». Ash se detuvo, dejando escapar un suspiro de impotencia. Volviéndose hacia ella, sonrió levemente y le puso una mano en la cabeza, alborotándole el pelo como si fuera una niña desobediente, o tal vez como quien le sigue la corriente a un ser inmortal incapaz de comprender los matices mortales. Negando ligeramente con la cabeza, dijo: «Está bien. A veces, permanecer así, despistada y despreocupada, es tu encanto. Déjalo estar y no le des demasiadas vueltas a las cosas».
Ya es bastante malo que no me expliques nada, gruñó Frieren, inflando las mejillas. Pero ahora también te burlas de mí. Eres la peor. Frieren apartó la mano de Ash con insatisfacción, refunfuñando mientras se arreglaba el pelo desordenado. Aunque aún albergaba muchas preguntas e inquietudes en su corazón, las dejó a un lado a regañadientes por el momento porque, debe haber algo interesante esperándonos. Animémonos y avancemos juntos, dijo con determinación. Tras arreglarse el pelo, avanzó a grandes zancadas, con la mente llena de emoción ante la posibilidad de descubrir un libro mágico en las profundidades de la mazmorra. Su atención se centró por completo en explorar el laberinto. Su rápida recuperación sorprendió a los tres. Fern, que inicialmente había tenido la intención de hablar con ella como era debido, instintivamente aceleró el paso para seguirla. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, de repente pareció recordar algo. Se giró para mirar a Ash y luego tomó la mano de Frieren. «Espere un momento, Lady Frieren». «¿Qué ocurre?», preguntó Frieren con cautela, con la voz teñida de culpa, como si temiera ser una niña a punto de ser regañada. Al ver su reacción defensiva, Fern negó con la cabeza y suspiró. «No pretendo sermonearte. Solo creo que deberías curar la herida del maestro Ash». «Ah, si es tan grave, ¿no puedo simplemente escupirle y limpiarlo?», bromeó Frieren. Levantó la mano derecha hacia Ash, indicándole que se agachara. Sin pensarlo mucho, su tono despreocupado dio la impresión de que iba a abofetearlo como un padre disciplinando a su hijo. Fern, aturdido por su indiferencia, se congeló por un momento antes de tirarla repentinamente hacia atrás. «Espera un momento. ¿Qué planeas hacer?». «Tranquila, estoy bromeando», respondió Frieren con una sonrisa mientras metía la mano en su bolso y sacaba un rollo de gasa. «¿Por qué no trajiste las sagradas escrituras, sino esto?», preguntó Fern, visiblemente confundida. «Si encontramos algo valioso, la gasa puede servir para hacer una mochila», respondió con naturalidad. «¿Qué clase de habilidad tan rara es esa? La próxima vez, por favor, trae las sagradas escrituras», replicó Fern, exasperada. «Pero solo conozco magia de diosas muy básica», admitió tímidamente. El efecto curativo es prácticamente inexistente, aunque Frieren afirmó que estaba bromeando. Fern, como se esperaba, se lanzó a un sermón directo. Ash, naturalmente, no se involucró en la discusión y simplemente se quedó atrás, dejando que se desarrollara. Sensei lo siguió en silencio, con la mirada fija en la herida en el rostro de Ash. Pareció reconocer la causa, aunque decidió guardar silencio. Capítulo 144. La motivación última es perseguir milagros. Como creadora de la técnica, Sensei comprendió muy bien las consecuencias de atacar con su cabello, que estaba fortificado con numerosos hechizos defensivos y dotado de una fuerza y precisión excepcionales. Este conocimiento la hizo dudar por un largo tiempo. Finalmente, entreabrió ligeramente los labios y preguntó con vacilación. «Maestro Ash, la herida en su rostro, ¿fue causada por mí?». «Ah, sí, era tu clon», respondió Ash con indiferencia, agitando la mano como si nada. Sentido, sin embargo, bajó la cabeza, culpable. «Lo siento. Si no hubiera entrado, o si hubiera traído las sagradas escrituras». «Está bien», interrumpió Ash con suavidad. «Eres el examinador y viniste solo para evaluar la situación. Por principio, no puedes interferir en lo que sucede. Además, es solo una lesión leve. Como dijo Frieren, un poco de saliva y una limpieza rápida bastarían». Sensei se quedó en silencio, con su mirada fija en él. Al notar su vacilación, Ash añadió rápidamente, temiendo que lo malinterpretara como un bicho raro. «No te quedes callada. No lo decía en serio. No quiero que me manches la saliva». «¿En serio?», preguntó Sensei con tono escéptico. «¿Por qué dudas de mí ahora, precisamente ahora?». Su mirada, entre creída y dubitativa, le provocó a Ash una punzada en el pecho, como si una espada invisible lo hubiera apuñalado. Comprendía, por supuesto, que a menudo lo consideraran un poco excéntrico, pero aún así, esperaba conservar al menos un atisbo de dignidad. Tras este breve intercambio, Frieren, a pesar de su experiencia cercana a la muerte, parecía tan entusiasmada con la mazmorra como siempre. Avanzó, hurgando en las paredes e inspeccionando rincones al azar con una curiosidad desbordante que sugería que no había aprendido nada del peligro anterior. Su comportamiento recordaba al de una estudiante en un picnic despreocupado. «Lady Frieren siente una auténtica debilidad por las mazmorras», comentó Fern con un suspiro. Su ira anterior se había disipado casi por completo al verla golpear las paredes con entusiasmo infantil.
Aunque Ash mantuvo una distancia necesaria debido al sudor, no pudo evitar explicar ante las miradas curiosas de las otras dos chicas. Siempre le ha gustado cazar tesoros, pero últimamente, tras oír algo que dijo Himmel, ha estado explorando mazmorras enteras como si fueran un mundo recién descubierto, en lugar de adentrarse en las profundidades. ¿Qué dijo Himmel?, preguntó Fern, con curiosidad. Bueno, Himmel dio un largo discurso en aquel momento. Al principio, Frieren no estaba interesado, pero una frase lo cambió todo. Podría haber un valioso libro mágico en una bifurcación del camino. Tras oír eso, Frieren se obsesionó de inmediato con explorar cada rincón de la mazmorra en lugar de limitarse a buscar tesoros. Ash no pudo evitar negar con la cabeza al recordar la reacción de Frieren. En cuanto Himmel mencionó el libro mágico, sus ojos se iluminaron y salió corriendo al instante, arrastrando a todos con su entusiasmo. La expresión de Fern se tornó ligeramente incómoda. Eso suena exactamente como algo que Lady Frieren haría. En efecto, asintió Ash. En los 1000 años transcurridos desde la muerte de su amo, ha pasado la mayor parte del tiempo vagando sola, buscando libros de magia. De vez en cuando, se adentra sola en las montañas o los bosques, pero si alguien le dice que hay un libro mágico enterrado en algún lugar, probablemente desenterrará todas las tumbas a pocos kilómetros de ese lugar. Desenterrar tumbas puede ser excesivo, intervino Sense, pero no es asombroso. Si se ha esforzado tanto, debe haber descubierto una magia muy poderosa, ¿verdad? Aún eres demasiado ingenua, Sense, dijo Ash, poniéndole una mano en la cabeza y sintiendo la suavidad de su larga cabellera mientras negaba con suavidad. La verdad es que la mayoría de los libros de magia que ha encontrado son completamente inútiles. Después de buscar durante miles de años, recorrer cada mazmorra con tanto esfuerzo, ¿y todo ha sido en vano?, preguntó Sense con incredulidad evidente en su voz. Parece increíble, pero es la verdad. No he oído que haya descubierto nada que valga la pena, respondió Ash encogiéndose de hombros. El tono de voz de Ash, que parecía un suspiro, no le sentó bien a Fern, quien replicó con seriedad. Eso no es cierto. Algunas de estas magias son increíblemente útiles. Por ejemplo, preguntó Ash, levantando una ceja. La magia para limpiar el óxido de las estatuas de bronce, preparar té caliente al instante, eliminar manchas de grasa difíciles, eliminar el moho y hacer panqueques sin esfuerzo, no son increíblemente útiles. Fern comenzó a enumerarlas con los dedos, hablando con seguridad. Su rostro se iluminó de admiración y orgullo al relatar lo que consideraban magias legendarias perdidas. Pero cuando Fern terminó, Sense y Ash intercambiaron miradas extrañadas. Simplemente no entendían el atractivo de coleccionar tanta magia. Sentido se quedó allí, atónito y en silencio, sin saber cómo responder. Mientras tanto, Ash se cubrió la cara con la mano y suspiró profundamente. ¿No son solo trucos caseros de la abuela? No insultes a esas magias legendarias. Espetó Fern, visiblemente ofendida. ¿Qué harías si te apareciera moho en la ropa? En ese caso, ¿no sería increíblemente conveniente usar magia para eliminar el moho? Simplemente me compraría un traje nuevo, respondió Ash rotundamente. ¡Qué desperdicio de dinero! ¿Y qué tal la magia para quitar las manchas de grasa difíciles? Sería un rollo fregarla tú mismo, ¿verdad? ¿O eres tan derrochador que tiras ollas y sartenes después de usarlas una vez? No cocino. Y si no es posible, contrataría a una criada, respondió Ash encogiéndose de hombros con indiferencia. Fern infló las mejillas con frustración, claramente irritada por la actitud despectiva de Ash. Ash, al ver la creciente frustración de Fern, se tensó un poco antes de darse cuenta. Golpeándose ligeramente la palma con el puño, cambió rápidamente de tono. No, espera. Pensándolo bien, a veces es mejor tener esa magia que no tenerla. Exactamente. El maestro Ash carece seriamente de sentido común, declaró Fern triunfante. Sí, todo es culpa mía, respondió Ash, suspirando con fingida derrota. A pesar de su consentimiento verbal, Ash no pudo evitar preguntarse por qué Fern, una adolescente en la flor de la vida, tenía una mentalidad tan maternal respecto a la magia práctica. ¿Era influencia de Frieren? Al ver su expresión ahora alegre, Ash solo pudo suspirar para sus adentros, con una mezcla de diversión e impotencia. Era obvio que estaba siguiendo el ejemplo de Fern como un padre que persuade a su hijo, lo que hizo que Sense sacudiera la cabeza en silencio en señal de desaprobación. Aunque su objetivo era llegar al punto más profundo de la mazmorra, tenían mucho tiempo de sobra. Frieren, siempre entusiasta, deambulaba como un cazador de tesoros, buscando con avidez cada rincón.
Al fin y al cabo, este era un laberinto inexplorado, y aunque se desconocía su contenido completo, la presencia de tesoros era segura. El propio Ash no podía negar su curiosidad. El grupo siguió el entusiasta ejemplo de Frieren hasta una bifurcación oculta en el camino, donde descubrieron un antiguo cofre del tesoro al final del camino. Como era de esperar, Frieren se puso en cuclillas frente al cofre, con la barbilla apoyada en la mano, mientras lo estudiaba atentamente y con expresión pensativa. Su prolongado silencio finalmente incitó a Fern, quien siempre la adoraba, a hablar con dulzura. Señora Frieren, ¿cuánto tiempo más piensa seguir mirándolo? Ya lo han identificado como un monstruo del cofre del tesoro. Cierto, el resultado de la identificación indica que es un monstruo de cofre del tesoro, respondió Frieren, sin apartar la vista del cofre. Pero, Fern, la precisión de esa magia es del 99%. Eso significa que todavía hay un 1% de probabilidad de que sea errónea. Ash rió entre dientes y puso una mano sobre el hombro de Fern. Antes de que Frieren pudiera responder, Ash recitó una de sus famosas frases que recordaba a la perfección. Es precisamente gracias a los grandes magos que ven más allá del 1% de probabilidad que se hace historia. Esta es la motivación fundamental para nosotros como magos. Buscar milagros y crear historia. Suena inspirador, admitió Fern, aunque su expresión seguía siendo escéptica. Su sutil ceño fruncido y su mirada dubitativa dejaban claro que no estaba del todo convencida. Pero, lo expreses como lo expreses, ese razonamiento parece un poco exagerado. Capítulo 145. El Frieren devorado. Frieren, quien recibió elogios sinceros de sus compañeros por primera vez, estaba tan contenta que sus ojos se iluminaron de emoción. Se levantó bruscamente, tomó la mano de Ash y exclamó: «Ash, ¿no lo ves? Realmente eres digno de ser mi mejor amigo. Desde ahora, volvemos a ser amigos para toda la vida. Aunque no sé qué éramos antes, no me importa». «De todas formas, probablemente cambies tus palabras pronto», respondió Ash, arqueando una ceja. «¿Eh? ¿Qué quieres decir con otra vez?» Frieren parpadeó un par de veces, con la expresión vacía de confusión. «Está bien, muévete y deja de perder el tiempo». «Yo también te espero», dijo Ash con calma. Soltando suavemente su mano, la colocó firmemente sobre sus hombros, como para animarla, y habló con seguridad. «Tu experiencia como mago debe indicarte que hay un libro mágico dentro, ¿verdad? Así que confía en ti mismo, Frieren. Yo también creo en ti, que crees en ti mismo». Ceniza, su rostro se iluminó de alegría y sus ojos brillaron de emoción. Aunque nadie había creído en ella durante tanto tiempo, la confianza inquebrantable de Ash la conmovió profundamente, casi haciéndola llorar. En ese momento, el vínculo de amistad y entendimiento mutuo entre ambos creció sutilmente en la tenue luz del laberinto. Frieren se secó las comisuras de los ojos y, abrumada por la emoción, se cubrió el rostro mientras susurraba. «Después de tantos años, 10 siglos. Después de tanto tiempo, por fin alguien cree en mi juicio. Hoy, por fin, alguien entiende que tengo razón». «Señora Frieren», intervino Fern con desaprobación. «No quiero decepcionarte, pero si nadie te ha creído en todos estos años, ¿alguna vez has considerado que podrías estar equivocada?» Aunque el momento parecía emotivo entre Frieren y Ash, el comentario directo de Fern agrió un poco el ambiente. Sin embargo, Frieren, ahora animada por la confianza que alguien tenía en ella, no se dejó intimidar. Infló el pecho y respondió con seguridad. «¿Cómo podría ser mi culpa? Si ni siquiera creo en mí mismo, ¿cómo he podido llegar a este momento tan feliz? Si esto es la felicidad, ¿por qué no cambias tu enfoque? Así, seguro que ganarías más reconocimiento y aún más felicidad», sugirió Fern con un tono de exasperación. «Porque creo en mi elección. ¿Y no tienes tiempo para confiar en la valoración?» «De nada». Frieren, quien siempre se había portado con una confianza inquebrantable, ahora parecía aún más segura con el apoyo de Ash. Su mirada firme hizo que Fern se preguntara si era ella quien estaba equivocada o si la confianza de Frieren en sí misma estaba realmente justificada. Al mismo tiempo, Fern no entendía por qué Frieren, quien parecía desconfiar de los resultados de las evaluaciones mágicas, seguía realizándolas con tanta devoción. Al fin y al cabo, siempre anunciaba los resultados. Mientras los dos estaban en un punto muerto, Sense se giró hacia Ash y preguntó en voz baja, con curiosidad: «Maestro Ash, ¿alguna vez lo ha logrado de verdad? ¿O, existe algún fallo en la magia de identificación moderna?» Bueno, Ash dudó, apartando a Sense para explicarle en voz baja.
En realidad, la magia de identificación casi nunca se equivoca. La probabilidad de un error es inferior al 1%, pero cuando se realizan cientos de evaluaciones, ese error suele aparecer tarde o temprano. Sentido se quedó en silencio por un momento, procesando la extraña lógica, antes de preguntar: ¿de verdad crees que vale la pena creer en esa esperanza de menos del 1%? No parece algo que harías normalmente. Tienes toda la razón sobre mí, admitió Ash. Entonces, si las probabilidades son tan bajas, ¿por qué sigues animándola? Porque si no lo hace, se quedará estancada, preocupándose sin fin frente a ese monstruo del cofre del tesoro, respondió Ash con una leve sonrisa. Ah, pero quizás, después de esto, Frieren finalmente se rinda. Preguntó Sense con vacilación, mientras la respuesta de Ash empezaba a tener sentido. Se dio cuenta de que Ash no estaba realmente interesado en las acciones de Frieren. Simplemente le preocupaba demasiado discutir y, inconscientemente, le seguía la corriente. Pero, al ver el ceño fruncido de Sense, Ash le dedicó una sonrisa de impotencia y negó con la cabeza suavemente. Una persona normal podría rendirse, pero, nunca la he visto hacerlo. ¿Eh? ¿En serio? ¿Por qué iba a mentirte? Entonces, ¿qué sentido tiene callar? No sé su edad exacta, pero espero de verdad que termine pronto y no pierda mucho tiempo aquí. Al fin y al cabo, hay un montón de monstruos con cofres del tesoro en esta mazmorra. Si sigue alargando las cosas así, quién sabe cuánto tardará. Sinceramente, sería más fácil si la devoran pronto y nos ahorra todos los problemas. Extendió las manos con exasperación y su brusca respuesta dejó a Sense sin palabras en el oscuro rincón del laberinto. Después de un largo silencio, Sense, incapaz de defender más a Frieren, miró a la chica que estaba en cuclillas frente al cofre del tesoro y murmuró: «¡Qué persona más extraña!». Los demás estaban igualmente perdidos cuando se trataba de Frieren, pero ella permaneció ajena a sus sentimientos. Animada por el ánimo de Ash, su entusiasmo aumentó aún más. Ignorando las repetidas advertencias de Fern, regresó al cofre del tesoro, miró a Ash por encima del hombro y le dedicó una sonrisa segura. Con voz tranquila y llena de determinación, declaró: «Ash, confía en mí. Si crees en mí, no te decepcionaré». «Está bien, te creo», respondió Ash. «Ahora, date prisa y ábrelo». «Bien. Es hora de presenciar un milagro». Ante la insistencia de Ash, Frieren sonrió radiante y, con todas sus fuerzas, abrió el cofre del tesoro. Pero en ese instante, el cofre, que resultó ser un monstruo, cobró vida, abriendo la boca de par en par y tragándose la parte superior de su cuerpo en un rápido movimiento. Su gran proclamación terminó abruptamente. En el oscuro y silencioso callejón sin salida, el único sonido que quedaba era el inquietante ruido del monstruo del cofre del tesoro masticando. Las otras dos, Fern y Sense, se quedaron paralizadas por la conmoción, incapaces de reaccionar. Frieren, a quien le habían tragado la parte superior del cuerpo, permaneció en silencio un instante antes de estallar en gritos frenéticos. Torció las caderas y pateó salvajemente, gritando: «¡Qué oscuro! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Uah! ¡Qué oscuro! ¡Qué miedo! Ash! Fern. Ayúdenme. Déjenme salir. ¡Qué oscuro! ¡Qué miedo! ¡Uah! Ash! Fern». Mientras Fern, aún aturdida, se abalanzaba para intentar sacarla, Ash mantuvo la calma. Miró al sentido igualmente aturdido y, con expresión inexpresiva, le dio una palmada en el trasero a Frieren, que se retorcía. «¿Ves, sentido?», dijo secamente. «Este es el resultado inevitable, ¿no?». Ah, Sense se quedó completamente sin palabras, incapaz de responder. Frieren, sintiendo la bofetada, giró su cuerpo aún más violentamente y comenzó a patear en dirección a Ash. «¿Quién? ¿Quién me golpeó?». «Ash. Debiste ser tú», gritó. «¿Cómo pude ser yo?», respondió Ash rotundamente. En realidad, fue Fern quien no pudo resistirse. «Ni hablar. Para nada. Eres el único que me pegaría cuando me están comiendo», protestó. «No seas ridículo. A veces Flame solía entrenar conmigo así. Pero mi maestro murió hace años. Eres el único que queda que se aprovecharía de una situación así», exclamó Frieren, con un tono que reflejaba seguridad e indignación. A pesar de sus protestas, nadie en el lugar pudo compadecerse de ella. Ni siquiera Fern pudo evitar regañarla. «Si sabías que esto pasaría, ¿por qué lo hiciste? ¿No puedes aprender una lección para la próxima vez?», dijo Fern, exasperada.
Pero solo aprovechando ese 1% de probabilidad, actuando como los grandes magos que hacen descubrimientos históricos, podemos descubrir milagros. ¿Crees que me mordieron porque me gustaba? Se lamentó Frieren. Pero al final, no te diste cuenta. Caíste en la trampa, ¿verdad? Replicó Fern, negando con la cabeza, frustrada. Capítulo 146. Extraña confianza. No te diste cuenta. Caíste en la trampa, ¿verdad? Dijo Fern, negando con la cabeza con frustración. Un pequeño fracaso. Le puede pasar a cualquiera, pero no puedes renunciar a todo solo por un pequeño fracaso. Todo el cuerpo de Frieren estaba suave, y su trasero también estaba suave cuando la azotaban, pero sus palabras seguían siendo tan obstinadas como siempre. Esto hizo que Asha acariciara casualmente la cabeza de Fern y la sacudiera, diciendo, por la situación actual, te han atrapado más de una vez. Es mejor decir que lo he visto suceder cientos de veces. En fin. Esta vez sí que funcionará. Y. Me azotaste otra vez, ¿verdad? ¿Y me mentiste otra vez? Mentiroso. Traidor. Esta vez no te lo perdonaré jamás. Gritó Frieren, forcejeando con fuerza mientras rechinaba los dientes. La última vez me prometiste que la iglesia estaría de mi lado la próxima vez. Maldito traicionero. Ahora me traicionas una y otra vez. Aunque acepte eso, debes considerar la situación real. ¿Cómo puedo apoyarte después de algo así? Es más fácil para ti porque eres una chica. Si dijera algo similar, definitivamente terminaría en una situación mucho peor que la tuya, respondió Ash, dejando escapar un profundo suspiro. Si cometía la insensatez de decirles a Fern y Sensei lo que realmente les preocupaba, Ash dudaba que dudaran en iniciar una pelea con él. Solo por esa razón, no podía apoyar a Frieren en este asunto, aunque originalmente había tenido la intención de cumplir su promesa. Aunque creía que se lo merecía, Fern no pudo evitar compadecerse de Frieren, pues se veía tan lastimera mientras la azotaban. Mientras la sujetaba por las piernas e intentaba sacarla, Fern se volvió hacia Ash y le suplicó. Amo Ash, por favor, déjela ir por ahora y ayúdeme a sacarla rápido. Fern, es porque siempre la mimas así que actúa imprudentemente y nunca aprende la lección, respondió Ash, sacudiendo la cabeza. Le daré una buena reprimenda cuando volvamos. Así que apúrate y ayúdame. Insistió Fern. No, creo que me iré primero, dijo Ash con calma. Maestro Ash. En realidad, no te molestes en sacarla. Empújala más adentro. Así, el monstruo del cofre del tesoro se sentirá incómodo y la escupirá, sugirió Ash con indiferencia. Sin mirar atrás, abandonó la escena, claramente no queriendo lidiar con la rabieta de Frieren más tarde. Fern se quedó allí aturdida un buen rato, asimilando el extraño truco. Se preguntó cuántas veces había sacado a Frieren en el pasado, mientras consideraba el método de Ash con cierta convicción y duda. Ella empujó a Frieren más adentro, golpeando suavemente su cabeza contra el interior del cofre del tesoro del monstruo como si estuviera machacando ajo. De repente, se oyó un soplo, similar al de un corcho al descorcharse una botella. El monstruo del cofre del tesoro finalmente escupió a Frieren. Fern, ¿dónde está Ash? Esta vez no lo dejaré ir. Gimió Frieren al caer al suelo, agarrándose las nalgas doloridas y buscando con la mirada al hombre que se había aprovechado de su desgracia. Fern se quedó allí, todavía aturdida, mientras Sensei, que no había seguido a Ash, miraba a Frieren con la mirada perdida. Cuando se volvió hacia Sensei en busca de respuestas, simplemente levantó la mano y señaló la intersección de donde habían venido. Pero ahora, ni siquiera había rastro de Ash. Ninguna figura, ningún sonido de pasos. Maldita sea. Se escapó primero. Sabía que ese tipo era muy astuto de principio a fin. Murmuró Frieren enfadada, frotándose las nalgas doloridas mientras la frustración la hacía rechinar los dientes. Por desgracia, por el momento, no podía hacer nada al respecto. Fern suspiró y negó con la cabeza, con una expresión parecida a la de un padre regañando a un niño travieso. Sacó un pañuelo y comenzó a secarle el pelo a Frieren mientras preguntaba. Ahora que lo pienso, Lady Frieren, acaba de decir que después de 10 siglos, alguien por fin le creyó. ¿Había alguien más hace 1000 años? Seguían siendo Ash y el maestro, respondió Frieren, sentada en el suelo con los brazos cruzados. Volteó la cara con enfado, nombrando a las dos personas que más conocía. Pero esta respuesta solo profundizó la confusión de Fern. Interrogación de apertura ... interrogación de cierre. Si ya había caído en la misma trampa, ¿por qué volvería a caer? La mente de Fern daba vueltas con preguntas.
¿Qué pensamientos groseros tienes con esa mirada? Espetó Frieren. ¿De verdad cree el amo de Lady Frieren en Lady Frieren? Preguntó Fern con vacilación. No, el maestro era tan cabrón como Ash, murmuró Frieren, con la voz llena de irritación. No era la primera vez que la engañaban así, y conocía perfectamente el motivo. 1000 años atrás, su maestro y Ash se habían turnado para usar la misma excusa. Cada vez que los atrapaba, sus súplicas de clemencia eran inquietantemente idénticas. A ambos les molestaba demasiado su vacilación ante los monstruos del cofre del tesoro y pensaban que era mejor que la tragaran pronto. Tras contar esto, Frieren murmuró con expresión hosca. El maestro ya no está para vengarse, pero Ash, no lo dejaré escapar tan fácilmente. Esta vez, saldaré cuentas, viejas y nuevas, juntos. Sí, él también pagará la parte del maestro. Aunque caía en sus trampas cada vez, su ira hacia ellos dos nunca disminuyó. Esto dejó perpleja a Sense, quien ladeó la cabeza confundida, parpadeando con los ojos abiertos varias veces. Simplemente no podía entender. Si Frieren era tan consciente de por qué otros le mentían, ¿por qué seguía cayendo en la misma trampa? Debía ser porque había pasado demasiado tiempo. Después de 1000 años, quizá simplemente lo había olvidado. Sense no podía pensar en ninguna otra explicación. Después de azotar a Frieren por primera vez en mucho tiempo, Ash, sintiéndose extrañamente renovado, se adentró en la mazmorra para buscar a Kame, Lawine y los demás. Si bien reconoció que no era exactamente loable jugar con la confianza de Frieren después de 1000 años y dejarla sentirse feliz por nada, racionalizó que si le enseñaba una lección y evitaba que los monstruos del cofre del tesoro se la tragaran nuevamente, podría valer la pena. Pero si pudiera cambiar, ¿no lo habría hecho hace 1000 años? Murmuró Ash para sí mismo. En cuanto a por qué Frieren no tuvo ni el más mínimo indicio de precaución, probablemente fue porque creía sinceramente cada vez que el cofre del tesoro era auténtico. Entonces, ¿por qué debería desconfiar de los cofres del tesoro? Y en cuanto a aprender una lección, ¿cómo puede aprenderla un jugador? ¿Cuántos jugadores cambian de verdad tras cometer errores? Incluso si lo hubieran perdido todo, la mayoría seguiría apostando sin dudarlo. Esto era cierto para los jugadores comunes y corrientes, y más aún para un jugador veterano como Frieren. Cada vez que la engañaban, era siempre lo mismo. Por eso, tras un breve disgusto, Ash simplemente dejó de lado la culpa y abandonó la idea de ayudar a Frieren a crecer. Sin embargo, mientras Ash buscaba a los demás candidatos, no los encontró. En cambio, se topó con Sense en otra zona abierta de la mazmorra. Desafortunadamente, era solo un clon. Su cabello, que ya era inusualmente largo, había crecido aún más, de forma casi antinatural. Toda su figura parecía flotar misteriosamente en el aire. Si se describiera con palabras, la escena inevitablemente evocaría una mezcla inquietante de absurdo y siniestro. Capítulo 147. El corte que emerge de la desesperación. El rostro petrificado y la postura de la réplica de Sense encajaban inexplicablemente con la imagen de un pulpo gigante de aguas profundas bajo el entretejido de luz y sombra tenues, especialmente esos tentáculos que parecían extenderse sin fin, añadiendo un poco de significado aterrador. Mirando desde la distancia, si no se podía ver claramente el pequeño cuerpo, esta escena por sí sola era suficiente para hacer que las personas sintieran frío y enviaran escalofríos por sus columnas. Pero mientras Ash solo sentía una leve incomodidad, el equipo de 3 personas que se enfrentaba nerviosamente a la réplica de Sense estaba realmente aterrorizado. La tensión casi había llegado a su punto máximo. Cualquier movimiento, por leve que fuera, parecía a punto de desencadenar una crisis fatal. Un sudor frío les corría por las mejillas como una llovizna constante. Finalmente, la figura de Ash apareció. La chica que lideraba el grupo, con medias negras hasta la rodilla y un peinado rubio rojizo con forma de hongo, no pudo evitar gritar: «¡Por favor! ¡Sálvame!». No, ¿verdad? Si trato así con la réplica de Sense, el examen se volverá demasiado fácil y Sense se enojará, ¿no?, dijo Ash, extendiendo las manos en un gesto de total impotencia. El clon de Sense, que originalmente pretendía destruir a los 3, ahora parecía desconfiar de él debido a su repentina aparición. Parecía recordar que ya habían unido fuerzas para enfrentarlo. Fue entonces cuando la joven maga de segundo nivel, Edel, sugirió de inmediato: «Si no recuerdo mal, has estado coleccionando magia, ¿verdad? En el último examen, ¿no recibiste también magia de otros candidatos?».
Entiendo más o menos lo que quieres decir, pero por favor no me menosprecies. Ash frunció el ceño levemente, negó con la cabeza con severidad y dijo: si sus vidas corren peligro, los ayudaré, pero no destruiré mis principios solo por magia. Después de todo, Sensei es mi subalterno, y si se equivoca en el examen por accidente, dame 10 monedas de oro y ayúdame a lidiar con este tipo. Te enseñaré la magia que se transmite en mi familia. Nacida en una familia experta en magia espiritual, hipnosis, pero viviendo en extrema pobreza, Edel ansiaba dinero y convertirse en una maga de primer nivel. Aunque se resistía a ceder la magia de su familia, se sintió tentada por los privilegios de un mago de primera clase. Para evitar ser eliminada, apretó los dientes, superó sus dudas y pidió con valentía una recompensa de 10 monedas de oro. Aunque Ash quería decirle que lo estaba insultando e intentó mantenerse firme en sus principios, dudó. A pesar de ser solo un mago de segunda clase sin habilidades de combate, los logros de Edel en magia espiritual, hipnosis, superaban a los de cualquier mago de primera clase de la Asociación de Magia Continental. Por lo tanto, Ash abrió la boca, pero al final no pudo pronunciar ninguna palabra dura. En cambio, asintió en silencio y se mantuvo firme en su postura y principios. De acuerdo. Te daré 10 monedas de oro cuando salgas. Ahora, date prisa y vete. Yo me encargaré del clon. De acuerdo. Entonces nos retiraremos primero. Te dejo este lugar a ti. El trato inesperado dejó a Edel sintiéndose un poco complicada, pero huyó con sus dos compañeros sin decir una palabra, dejando a Ash allí parado enfrentando al clon. Así, sin más, se miraron fijamente durante un buen rato. Sintiendo que la otra parte no parecía tener muchas intenciones de atacar, Ash retrocedió en silencio. Todo el proceso transcurrió inesperadamente bien. No hubo ningún conflicto y completó la transacción. Fue tan sencillo que incluso empezó a preguntarse si debía darle a Edel algo de dinero extra. Después de separarse de Edel, Ash continuó vagando por la mazmorra. Esta vez, se esforzó al máximo por mantenerse fiel a su resolución anterior de no interferir en el examen en la medida de lo posible. Quería evitar tener que rendir cuentas ante Sensei más tarde o causar bajas innecesarias durante la ronda final. No pasó mucho tiempo hasta que se encontró con una escena que lo obligó a detenerse. La chica de cabello plateado con el paraguas, que había sido separada de Frieren por el mecanismo, corría por su vida, con el cuerpo cubierto de heridas. Persiguiéndola no era otra que una copia de Ubel. Aunque ambos eran magos de tercera clase, la fuerza de Ubel era claramente superior. Además, la Winne, que se especializaba en la manipulación de la materia, estaba en clara desventaja frente a la magia cortante de Ubel. Tras un breve intento de resistencia, seguido de una larga persecución, la Winne, exhausta y sin opciones, finalmente se vio acorralada. Apretando los dientes, se giró bruscamente, levantando su varita. Docenas de conos de hielo emergieron en un instante, provocando un brusco descenso de la temperatura en el estrecho pasillo. Bajo su mando, los conos de hielo flotantes volaron en patrones entrelazados hacia el clon que se acercaba. Las puntas afiladas de los conos de hielo podrían haber atravesado fácilmente un cuerpo humano. Sin embargo, con movimientos aparentemente sin esfuerzo, el clon se retorció y evadió el caótico ataque. La furia se apoderó de la Winne. Decidida a luchar hasta la muerte, rugió y apuntó con la punta de su varita, invocando una feroz tormenta blanca. Una lluvia de densos conos de hielo se derramó como balas, levantando una espesa niebla blanca que envolvió el estrecho pasaje, sin dejar espacio para que el clon escapara. Sin embargo, ante este ataque inevitable, el clon agitó su varita con un movimiento tranquilo y vigoroso. Auge. 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 En un instante, innumerables cortes invisibles se dispararon como una danza de espadas, cortando la lluvia de conos de hielo. Los proyectiles, antes letales, se redujeron a fragmentos brillantes que flotaron en el aire. La escena era visualmente fascinante, pero desafortunadamente, la Winne no estaba en condiciones de apreciar su belleza. Al acercarse los cortes, instintivamente levantó su varita para lanzar magia defensiva. Si bien la magia bloqueó los cortes con éxito, no pudo detener el daño a su alrededor. Las estatuas a ambos lados del pasillo fueron derribadas y comenzaron a derrumbarse hacia ella desde arriba. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionada. Se giró para huir, pero presa del pánico, no se percató de un hueco en el suelo causado por los cortes. Se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó al instante. Estoy acabada por esta vez.
El pensamiento la cruzó por la mente mientras su mejilla rozaba el suelo frío y duro. El repentino y agudo dolor la hizo comprender. Había caído sin remedio, sin posibilidad de recuperación. El clon, implacable en su persecución, continuó acercándose lentamente. El miedo a la muerte la atenazaba como cadenas invisibles, impidiéndole incluso el más mínimo movimiento. Sus dedos temblaban, incapaces de alcanzar la botella de escape que colgaba de su cintura. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, como si lo hubieran cortado con cuchillas afiladas. Las abrasiones en su rostro ardían de dolor, erosionando aún más sus sentidos. Sus ojos azules, nublados por el dolor, reflejaban desesperación. Una sombra de impotencia se cernía sobre su pálido y hermoso rostro. «Maldita sea», maldijo apretando los dientes. En los últimos instantes antes de sucumbir a su destino, cerró los ojos, preparándose para la muerte. Pero entonces, un nuevo sonido de pasos resonó detrás de ella. Antes de que pudiera mirar atrás, una espada atravesó el aire como un rayo, dejando tras de sí un deslumbrante arco blanco plateado. De un solo golpe preciso, el cuerpo de Ubail quedó dividido en dos, desde el hombro izquierdo hasta el lado derecho. Los movimientos eran tan fluidos, como las líneas perfectas que un artista dibuja en un lienzo. La excepcional técnica de corte era tan precisa y aguda que la carne cortada perdió inmediatamente toda sensibilidad. Fue como si el tiempo se hubiera congelado en el momento del golpe. Solo después de unos segundos, cuando la realidad se ajustó a la asombrosa velocidad, la oscura sangre brotó a borbotones de la herida, como si el cuerpo despertara de un sueño. La réplica se inclinó, se rompió y se desintegró, transformándose en escombros negros que se dispersaron por el aire antes de desaparecer por completo.